Autodeterminación. Son dos dirigentes indígenas que apoyaron al presidente Arévalo, sus movimientos. Y la Fiscalía de Guatemala los detuvo. Les voy a leer una declaración reciente del presidente Arévalo. Las poderosas fuerzas de crimen y corrupción en Guatemala siguen atacando a las fuerzas democráticas en la sociedad y en el gobierno, esta vez criminalizando a los pueblos indígenas por su decidida defensa de la democracia en 2023, siempre tratando de debilitar al Poder Ejecutivo. Nuestra solidaridad con estos dirigentes indígenas y también con el presidente Arévalo. Me van a decir que estoy interviniendo en los temas de Guatemala, no. Es sencillamente parte de la política exterior de México, defender la autodeterminación de los pueblos y la defensa de personas que han luchado siempre por la democracia. Gracias. Acá. Después vamos aquí. Muchas gracias, Presidenta. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Presidenta, al menos en 2 ocasiones nuestra publicación le ha preguntado sobre la necesidad de una reforma fiscal. La recaudación del SAT confirma, sin embargo, que a través de impuestos como el que ahora se le aplica a las compras a través de plataformas digitales es posible incrementar la recaudación fiscal, al menos hasta en 2 dígitos. En relación con esto, Presidenta, en Revista Fortuna confirmamos que hay más posibilidades de incrementar los ingresos para la hacienda pública y al mismo tiempo desincentivar el consumo del alcohol y por ende el alcoholismo, que es una enfermedad que aqueja, que si bien se ha normalizado, aqueja a muchas familias mexicanas. Esto de acuerdo con una investigación de los economistas Gabriel Farfán, Luis Fonserrada, Anel Rodríguez y Joaquín Sánchez. Ellos plantean que si se modifica el esquema mediante el cual se cobra el impuesto especial, el IEPS, a las bebidas alcohólicas, pasando de un modelo ad valorem a un modelo ad quantum, es posible que la recaudación pueda incrementar de 15,000 a 25,000 millones de pesos. Esto quiere decir, pasar de un ad valorem a un ad quantum quiere decir que se graben las bebidas alcohólicas de acuerdo con los grados de alcohol y no con el precio o con lo que cuesta producirlas, ya que muchas bebidas que se producen, es muy barato producirlas, Presidenta. Entonces, como es muy barato producirlas, se venden a muy bajo costo. Esto hace que los jóvenes y que personas en situaciones vulnerables puedan acceder pues más fácil a estas bebidas. Además de que se recaudarían pues muchos más impuestos, mucho más dinero para la hacienda pública, pues esto también ayudaría a desincentivar el consumo. Presidenta, nada más plantearle, ¿su gobierno estaría de acuerdo con llevar alguno de estos ajustes a cabo? Todavía se puede buscar manera de seguir buscando manera de recaudar más impuestos sin llegar a una reforma fiscal, Presidenta. La primera es seguir combatiendo la corrupción. Esa, todavía hay espacios que tienen que ver con evadir impuestos. Esa es la que da más resultados, antes de estar pensando en grabar. Por eso fíjense, entre el año pasado y este año, nosotros redujimos el déficit. El año pasado, al cierre del 2024, el presidente López Obrador tomó la decisión de cerrar todas las obras que tenía. Y eso generó un déficit de ese año, 2024. Déficit quiere decir que hubo un poquito más de deuda. Tampoco estas cosas que habla el Fondo Monetario y que no ha entendido nada de lo que está ocurriendo en México. Entonces nosotros, para iniciar el año, decidimos disminuirlo.
¿En cuánto lo disminuimos? Pues en 2 puntos del PIB. Estamos hablando de casi 700,000 millones de pesos. Y sin embargo, estamos recaudando más. Y no hemos parado ni los programas de bienestar, es más, hay nuevos programas de bienestar, ni las obras públicas. ¿Cómo es que estamos recaudando más? Yo dije que había 2 áreas donde todavía había mucha oportunidad. Una, la simplificación del SAT, que todavía seguimos trabajando en ella, y la otra, aduanas. En aduanas ya va casi más de 100,000 millones de pesos de recaudación adicional, por varias acciones que se han tomado para evitar evasión fiscal. Entonces, lo primero es eso antes de pensar en subir impuestos. De todas maneras, pues esto que planteas vale la pena revisarlo. Porque no se agregaría una tasa, no se impondría una tasa adicional. Si no, se haría de manera distinta. Ajá, se revisa. Solo se cambiaría el sistema por el cual, cómo se graban, y esto pues también ayudaría a que los jóvenes y que las personas que menos tienen, más pobres, que están en situaciones vulnerables, pues no puedan acceder a este tipo de bebidas que son de muy mala calidad, que tienen muchos grados de alcohol y que... Bueno, esa es otra cosa, ¿eh? O sea, la calidad de las bebidas, ¿verdad? Tiene que revisarse siempre por las autoridades sanitarias, pero revisamos la propuesta que haces. Muchas gracias, Presidenta. Como segunda pregunta, respecto al PIB, ¿será el 30 de abril cuando el INEGI dé a conocer la estimación? A ver, pon la primera plana del financiero. Será el 30 de abril, Presidenta, cuando el INEGI dé a conocer la estimación oportuna para el primer trimestre. Será un primer trimestre bajo el enrarecido ambiente en el comercio con Estados Unidos. Para febrero se logró un crecimiento inesperado superior al 1%, Presidenta, gracias a que consumidores y empresarios pues adelantaron compras e inventarios. Presidenta, ¿salvamos ya la recesión? Por cierto, el sector primario, la producción agrícola creció 8% a febrero. ¿Qué está cambiando para la economía en el campo, Presidenta? ¿Más fertilizantes, más seguridad? Bien. Ya ven que decían que no íbamos a crecer, que estaba muy mal la economía, y yo les decía, no, espérense. Y todavía falta construcción, porque apenas estamos dando el impulso a la construcción pública, que ustedes saben que uno de los sectores que más impulsa y dinamiza la economía, pues es la construcción. Entonces, apenas está desarrollándose la vivienda. Yo pienso que en unos 2 meses, más o menos 3 meses, quizá esté ya todas las unidades habitacionales que estamos construyendo ya en su máximo. Y la obra pública, que también apenas inicia. Ayer el general Vallejo, que está a cargo de la construcción, los ingenieros militares, el agrupamiento Felipe Ángeles, están a cargo de la construcción del México-Querétaro y el México-Pachuca, y también del tren de carga, en el Tren Maya. Y la Marina está encargada del interoceánico, y vamos a licitar para la participación de empresas privadas en su construcción, el Querétaro-Irapuato y el Saltillo-Nuevo Laredo. Bueno, ayer el general Vallejo decía que el México-Querétaro van a ser como 200,000 empleos directos. Claro, son en 3 años, pero de todas maneras apenas inició esa construcción. Entonces, en el segundo trimestre pues ya se va a ver reflejado también construcción y otros temas. Recuerden que México tenemos todavía pendientes en el tema de aranceles con Estados Unidos, que son las automotrices, autopartes, que hoy tiene 0 aranceles, y que estamos viendo cómo se va a resolver eso, y también vehículos completos que se exportan. El contenido
estadounidense, y el acero y el aluminio, que seguimos dialogando con el gobierno de Estados Unidos. Pero todo lo demás no tiene aranceles. Todo lo demás se mantiene el tratado comercial con Estados Unidos. Si se exporta a través del tratado, son 0 aranceles. Entonces eso significa muchísimas empresas de exportación en México que siguen exportando sin aranceles, aparte de la ventaja competitiva de estar cerca de los Estados Unidos. Ahora, lo que queremos con el Plan México es que no solo tengamos una economía de exportación, porque estamos importando también muchísimo, sino que fortalezcamos la producción nacional para el mercado interno. Y eso es lo que estamos haciendo con el Plan México. Para el sector agrícola, Presidenta, creció 8%. Sí. ¿Qué está pasando con la economía en el campo? ¿Más fertilizantes, más seguridad? Bueno, ahora los fertilizantes se están dando más a tiempo, porque logramos desde el año pasado, ya venía en Pemex este trabajo, pero logramos acelerar la producción de fertilizantes por parte de Pemex para poderlos entregar de manera gratuita. Entonces hay muchos estados que ya lo tienen. Y aún con la sequía, porque los estados del norte están viviendo una sequía importante. Entonces vamos a seguir trabajando, pues de eso se trata, de no quedarse de brazos cruzados frente a una situación internacional, sino trabajar permanentemente, no solo por el crecimiento económico, sino sobre todo por el bienestar del pueblo de México, que es lo que nos interesa. Presidenta, ya por último, en Revista Fortuna se hizo una revisión de las devoluciones de saldos a favor de los contribuyentes. La revisión se realizó entre 2018 y 2023 y encontramos que el gobierno del presidente López Obrador llegó a pagar tan solo en 2022 más de 1 billón de pesos por devoluciones tributarias entre IVA, ISR, IEPS. De enero a diciembre de este año, las resoluciones a solicitudes superaron los 2 millones, Presidenta. Nunca se dejó de pagar la devolución. Según cifras de los informes tributarios y gestión, la pregunta, Presidenta, es si le han reportado en este proceso de devolución para el 2024, si ya se eliminó el problema de comprobantes apócrifos y en qué medida complicó el proceso de reembolso a los contribuyentes el aumento inédito de cobro de impuestos en plataformas digitales. Si quieren traemos a Tony para que explique ahora que se cierre abril la recaudación, pero se van a devolver, o sea, todo lo que es por ley, todo se tiene que devolver y todo se va a devolver. O sea, que no se preocupen los contribuyentes, lo que es la devolución de impuestos se tiene que devolver y se va a devolver a tiempo en el marco de la ley. ¿Impactó estas cifras inéditas de cobro a las plataformas digitales? Entiendo, a ver si está Tony por ahí, si mal no recuerdo son 5,000 millones de pesos, pero ahorita a ver si, no recuerdo si es la cifra anual o solo trimestral, creo que es la cifra anual. A ver ahorita que nos comente. Muchas gracias, Presidente. Sí. Buenos días, Presidenta. Hoy en el Heraldo de México se está publicando una encuesta en la que el 78% de la población está a favor del trabajo que realiza. Si nos puede regalar una opinión al respecto. Sí, pues, a ver, pónganla al Heraldo. Aquí, como decía nuestra compañera, lo importante es la tendencia. Y el mes pasado creo que fue 79 y el mes anterior 78 de las encuestas que publica el Heraldo. Eso quiere decir que pues se mantiene realmente, ¿no? Porque el margen de error de estas encuestas es más o menos 2-3%. Entonces lo que quiere decir pues es que nos mantenemos en el caso de la encuesta del Heraldo con el 78%, está de acuerdo en cómo estamos haciendo las cosas, y es pues agradecerle a la gente y al pueblo de México, y decir que no vamos a defraudar, vamos a seguir trabajando para el pueblo de México todos los días. Presidente, y también otra pregunta. En Estados Unidos se llevaron a cabo 2 grandes redadas, en Florida y en Colorado. Si tiene reporte de mexicanos detenidos y sobre todo la asistencia que se está dándole a los connacionales que pudieran estar detenidos en esa situación. Gracias. Sí, hay tengo el dato de una de ellas,
fueron 5 mexicanos y ya están en contacto con el consulado y las familias. Les damos el dato en un momentito. ¿Los 5 detenidos fueron en Colorado Springs o en Florida? Creo que fueron en Colorado, ¿no? En Colorado. Y en Florida les damos la información y siempre tienen el apoyo de los consulados. Okay. Gracias, presidente. Gracias. A ver, vamos por acá. A ver aquí. ¿Qué tal? Buen día, presidente. Oscar Zamudio para Sagacín del Estado de Hidalgo. El día de ayer, durante el arranque de la construcción del tren México-Querétaro, usted solicitó al pueblo queretano que se le otorgara a la última estación el nombre de la corregidora. ¿Cuál es el mensaje que quisiera darle a las nuevas generaciones con esta sugerencia, presidenta? Pues las mujeres en la historia. Es el reconocimiento de las mujeres en todos los ámbitos, las heroínas que tienen nombre y las heroínas anónimas. Durante años, bueno, cuando yo estudié, ni Leona Vicario aparecía en los libros de texto. Sí aparecía Josefa Ortiz, pero ni Leona Vicario. Entonces ahora el que llegue una mujer o que lleguemos todas a la presidencia tiene que ver con esto también, con el reconocimiento de la participación de las mujeres en la historia de México. ¿Alguna sugerencia para el tren México-Pachucal, para el nombre de alguna de las estaciones? Pues ya vamos a revisarlo. Otra mujer, sí. En el tema de Día de los Niños y las Niñas, presidenta, también inspirado por la reciente película de Netflix, Los dos hemisferios de Luca, me gustaría compartir algo importante. En Sagacín tuvimos el honor de entrevistar a Julián Tello, un niño de 11 años con parálisis cerebral, protagonista de esta producción mexicana junto a Bárbara Mori y Juan Pablo Medina. Una historia profundamente emotiva que pone en primer plano la realidad de las personas con discapacidad en México. Durante la entrevista conversé con sus padres, quienes me pidieron además expresarle su agradecimiento por considerar a las personas con capacidades diferentes en los programas de bienestar. Hace algunas semanas en este mismo espacio usted presentó la convocatoria México Canta por la Paz. En ese contexto, presidenta, ¿cómo puede entonces el gobierno colaborar con la industria cinematográfica para fomentar una representación más inclusiva de las personas con discapacidad en el cine y la televisión? Eso es una buena pregunta. Vamos a trabajarlo y vamos a pedirle a Claudia Curiel que también sea incluido en México Canta. Que por cierto, hoy es 28, ¿no? Creo que hoy inician las inscripciones, ¿no? Al México Canta. Ok, sí, presidenta. En otro tema, el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, anunció el Plan Hidalgo, una estrategia alineada al Plan México enfocada en proteger la economía local frente a los nuevos aranceles de Estados Unidos. Este plan contempla más de 88 proyectos de inversión con metas ambiciosas y una generación de más de 129,000 empleos. A propósito de esta coordinación entre gobiernos estatales y federales, ¿estaría considerando el gobierno federal ampliar y reforzar la estrategia del Plan México con recursos específicos o ventanillas únicas para que otros estados se alineen a este tipo de planes regionales, sobre todo los estados que tienen menos ingresos propios? El 16 de mayo vamos a anunciar la licitación de los polos de bienestar. Ahí vamos en tiempo. Además nos retrasamos en la presentación de todas las obras públicas, lo vamos a hacer esta semana, pero todo lo que planteamos el 3 de abril del Plan México, vamos en tiempo informándolo, y uno de los temas que planteamos, 16 o 19 de abril, de mayo, es la licitación de los polos de bienestar. ¿De qué se trata? Son terrenos muy grandes, dependiendo del estado o de la entidad de la República. En algunos casos son 700 hectáreas, como en el caso de Hidalgo. En otros casos son 60 hectáreas, 50 hectáreas, que hemos valorado que pueden ser zonas para el desarrollo industrial, principalmente manufacturero, con parques industriales, pero les llamamos de bienestar porque la idea es que cerca esté la vivienda, que haya escuelas, que haya hospitales, es decir, que no solamente sea la inversión, sino que pensemos en las y los trabajadores que van a trabajar en esas fábricas. La licitación tiene que ver con que esos polos de bienestar van a tener incentivos fiscales de distinto tipo. Entonces se licita y hay distintos mecanismos para que se incentive la inversión privada en todos estos lugares.
Hidalgo tiene dos. Uno de ellos está en Tula, que es el parque de economía circular, o bueno, cerca de Tula. Tula, más bien Hidalgo, van a pasar por ahí los dos trenes. El México-Querétaro tiene dos estaciones en Hidalgo, una en Tula. Y obviamente el México-Pachuca, pues también Ciudad de México-Pachuca, Ciudad de México-Querétaro. Entonces Hidalgo tiene un potencial de desarrollo muy grande, además de que aunque el AIFA esté en el Estado de México, pues está esquina con Hidalgo, y ahí se están planteando muchos polos de desarrollo en este momento. Entonces sí, Hidalgo, además de la inversión pública del gobierno del Estado, del gobierno de México, pues toda la inversión privada que está llegando a Hidalgo, que es muy importante. De ahí mi insistencia en bautizar alguna de las estaciones de los trenes, de las estaciones que van a pasar por Hidalgo. Y por último, Presidenta, en estas vacaciones de Semana Santa, saber si tienen algún reporte de la afluencia de los pasajeros en el Tren Maya y de los hoteles que se encuentran en esa región durante esta temporada de la ocupación hotelera, y qué expectativas tendrían estos hoteles y el Tren Maya para las vacaciones de verano. Pues fíjense, ¿qué fue? El viernes en la noche nos fuimos al último tren que va de Cancún a Mérida. Venía lleno, llenísimo. No había prácticamente asientos disponibles. Nosotros como una semana antes dijimos que íbamos a ir, y cuando nos subimos venía llenísimo el tren. Y le pedimos a la Sedena de la Defensa que nos dé toda la información, pero van más de 1 millón de usuarios en el tren. Terminando mayo van a estar listos todos los centros de atención a visitantes, prácticamente todos. Va a quedar uno por ahí pendiente, que pues vinculan al Tren Maya con los centros arqueológicos, con los sitios arqueológicos mayas. Entonces va creciendo muchísimo, y Quintana Roo en particular pues es el destino de preferencia. Es impresionante lo que llega a Quintana Roo. Muchas gracias. Pues. Gracias. Gracias, buen día, Presidenta. Daniela Caballero, de Poder México. Desde nuestra plataforma pues hemos dado seguimiento a cómo distintas figuras del ámbito social, deportivo, empresarial y cultural han contribuido a proyectar a México a nivel internacional y también en el desarrollo interno del país. Por ejemplo, Altagracia Gómez en el sector empresarial, usted misma pues ha destacado su labor en todo este proceso de transformación nacional. En ese sentido, Presidenta, ¿cómo considera que pueden aportar los otros sectores y sus representantes, por mencionar algunos, Viridiana Álvarez, Canelo Álvarez en el deporte o Alejandro Fernández en la música, en la construcción de un mejor país? Y además, Presidenta, ¿podría compartirnos también algunos nombres que bajo su criterio, digamos, de estos liderazgos en estos sectores ya estén desempeñando un papel relevante en el proceso de transformación nacional? Todas y todos los mexicanos representan a México en todo el mundo, y particularmente pueden tener un vínculo con el movimiento de transformación o no, pero ponen en alto el nombre de México. Todos los cineastas que han ganado Óscares a lo mejor no están muy de acuerdo con nosotros, pero son mexicanos que han hecho pues que ponen en alto el nombre de nuestro país. Deportistas, cantantes. Entonces, pues siempre hay que estar agradecidos. Recientemente Salma Hayek hizo un video, ahora lo recordé, de la importancia de los latinos en Estados Unidos. Entonces, a ver si hoy ya es tarde, pero lo ponemos otro día. Sí, lo ponemos en otra ocasión, lo pueden buscar ustedes, aquí lo ponemos. Y es muy importante eso, porque México es un gran país. Lo que pasa es que durante años los presidentes que nos gobernaron no lo creían. Ese es el problema. ¿Ustedes creen que Zedillo
pensaba que México era grande, no. Ellos tenían su visión en otro lado, particularmente en el norte, y Estados Unidos es un gran país, pero México, la historia de México no tiene, es reconocida internacionalmente. Decía Lula, ahora que lo vi en la CELAC, bueno, un secretario que iba con él, digo, es que en México, cuando fuimos a México por primera vez, tienen Avenida Los Insurgentes, Monumento a la Revolución, la Independencia. Y en Brasil no, porque su historia es distinta, es más bien de consensos, de acuerdos, y nosotros son grandes transformaciones profundas. No porque uno quiera que haya transformaciones violentas, nosotros estamos a favor de las transformaciones pacíficas. Pero México tiene una historia ancestral. Ahora que estuvimos en los sitios arqueológicos mayas, es que es algo extraordinario. Los mayas medían el tiempo de 20 en 20 y tenían sus números, su numeración era de 20 en 20. Con el cero, de las pocas culturas que usaban el cero. Los romanos no tienen cero. Los números romanos, a ver, escriban un número romano. Sumen con números romanos. No, pues dificilísimo. Acá no. Los mayas tenían su matemática y el conocimiento de los astros de una manera extraordinaria. Y eso es un orgullo que nosotros tenemos, y ese lo sienten todos. Hay algunos que no, ¿verdad? Que no les interesa eso. Pero hoy México es muy fuerte por eso, porque lo he dicho varias veces, el presidente López Obrador tiene en su libro Gracias una parte, un capítulo muy bonito de la historia de México que se llama El humanismo mexicano. Y ahí dice que cuando viene la invasión francesa y Juárez pone en su carreta, que por cierto el libro de la lejanía del tesoro de Taibo también es una maravilla porque habla de eso. Juárez supuestamente tiene un tesoro en una carreta. ¿Qué era ese tesoro? Los documentos de la República. Y sale fuera de la Ciudad de México cuando viene la invasión francesa y va cargando con los documentos de la República. Y dice el presidente López Obrador y ahí en esa carreta iba la dignidad de México. Y yo estoy convencida que si algo devolvió la cuarta transformación al pueblo de México es su dignidad, su orgullo, su reconocimiento. Y eso ya no va a cambiar. Ya no va a cambiar. Porque cuando nosotros decimos que la democracia es la representación del pueblo, es el poder del pueblo, pues estos que hablan de que hay autoritarismo no lo entienden. Pero así como eso, el que Alejandro Fernández cante como canta en Estados Unidos, pues hay una identidad enorme. Por eso ahora el México canta, pues es en los dos lados, para que las y los jóvenes de México tengan solo la nacionalidad mexicana o la mexicana estadounidense, pues se reconozcan en la cultura. Entonces, bueno, que viva México. Gracias. Ya nos vamos con humanismo mexicano. ¿Perdón? El dato se los damos en un ratito, el de Florida, y aquí está perdóname. Del 1 de enero al 31 de marzo, de las plataformas se recaudaron 4.868 millones de pesos. El año pasado, en el 2024, en todo el año, se recaudaron 2.249. Entonces sí, si lo multiplicamos por 4, pues iban a ser como 20.000 millones de pesos, comparado con 2.000. Adelante.
siempre vamos a defender nosotros a nuestros connacionales, a los migrantes. Ya vamos a anunciar estos cambios que vamos a hacer en los consulados para que tengan todavía mucho más impulso de apoyo a todas las mexicanas y mexicanos. Por supuesto que no estamos de acuerdo. Y nosotros lo que vamos a hacer es lo que nos corresponde siempre, apoyar a los mexicanos que están en Estados Unidos.